Bienvenidos a esta sección de videos del proyecto de innovación educativa de admisiones en el área de matemáticas. El tema a tratar es formas proposicionales. Con frecuencia, en el lenguaje formal existen estructuras lógicas que contienen dos o más variables proposicionales, enlazadas por operadores lógicos. Estas estructuras lógicas las analizaremos a continuación. Se denominan formas proposicionales a las estructuras constituidas por variables proposicionales y los operadores lógicos que las relacionan. Recuerden que las variables proposicionales podrían ser sustituidas por cualquier proposición, ya sea verdadera o falsa. Además, estas variables se las representan con las letras minúsculas del alfabeto español. Por ejemplo, P, Q, R, S, T, etc. Mientras que las formas proposicionales se suelen representar con las letras mayúsculas del alfabeto español, como A, B, C, etc. Veamos los siguientes ejemplos. La forma proposicional A tiene una sola variable proposicional y los conectores lógicos que las relacionan son la disyunción inclusiva y la negación. Se observa que B es una forma proposicional que tiene tres variables proposicionales, P, Q y R, enlazadas con los operadores lógicos de la disyunción inclusiva y la implicación. Por último, la forma proposicional C tiene tres variables proposicionales, P, Q y R, conectadas por los operadores lógicos de la conjunción, implicación, disyunción inclusiva y la negación. Es importante resaltar que cuando representamos una forma proposicional usando una letra mayúscula, es una forma de abreviar la escritura de la estructura lógica. A continuación, realice la siguiente actividad. De lo estudiado hasta el momento, se debe tener en cuenta que en una forma proposicional, al sustituirse las variables proposicionales por proposiciones, ya sean estas verdaderas o falsas, se obtiene una estructura que corresponde a una proposición simple o compuesta, cuyo valor de verdad depende de los conectores lógicos y de los valores de verdad de las proposiciones simples. Asimismo, las variables proposicionales pueden ser reemplazadas por otras formas proposicionales, cuya estructura resultante es una nueva forma proposicional. Aplicando la definición de forma proposicional en la estructura que se presenta, se sustituirá las variables proposicionales por dos combinaciones diferentes de proposiciones y adicionalmente se obtendrá el valor de verdad de la proposición resultante. Primero, en la forma proposicional A, la variable P se reemplazará por la proposición verdadera A. La variable Q se sustituirá por la proposición falsa B. Y la variable proposicional R se la cambiará por la proposición verdadera C. Al hacer estos reemplazos, la proposición compuesta que se obtiene es verdadera. En la misma forma proposicional se reemplazarán la variable P por la proposición verdadera A, la variable Q por la proposición verdadera B y la variable R por la proposición falsa C. En este caso, la proposición compuesta que se obtiene es falsa. Queda claro que con este ejemplo se ha ilustrado lo que anteriormente se mencionó, que el valor de verdad de la proposición compuesta obtenida depende del valor de verdad
de las proposiciones simples que se reemplazan en las variables proposicionales y de los conectores lógicos presentes en la forma proposicional. A continuación, realice la siguiente actividad. Las formas proposicionales pueden estar en función de una variable proposicional o de dos variables proposicionales o de tres variables proposicionales, etc., o en general de n variables proposicionales. Con la ayuda de las tablas de verdad, se obtienen los valores de verdad de las proposiciones compuestas resultantes de reemplazar las variables proposicionales por diferentes combinaciones distintas de proposiciones. Es así que, para una forma proposicional f que está en función de una sola variable p, la variable puede ser sustituida o por una proposición falsa o por una proposición verdadera, como se muestra en la siguiente tabla de verdad. En esta tabla de verdad se observa que para la única entrada que tiene, existen dos combinaciones distintas de proposiciones, dando lugar a dos proposiciones compuestas, las que se obtienen cuando P es falsa o cuando P es verdadera. Para una forma proposicional f que está en función de dos variables, P y Q, estas pueden ser reemplazadas por cualquiera de las cuatro combinaciones distintas de proposiciones, como se muestra en la tabla de verdad siguiente. Esta tabla de verdad tiene dos entradas correspondientes a las dos variables proposicionales, para las cuales existen cuatro combinaciones distintas de proposiciones, dando lugar a cuatro proposiciones compuestas, que se obtienen cuando P es falsa y Q es falsa, o P es falsa y Q es verdadera, o P es verdadera y Q es falsa, o cuando P es verdadera y Q es verdadera. Para una forma proposicional f que está en función de tres variables, P, Q y R, estas pueden ser reemplazadas por cualquiera de las 8 combinaciones distintas de proposiciones, como se muestra en la siguiente tabla de verdad. Para este caso, la tabla de verdad tiene 3 entradas que corresponden a las 3 variables proposicionales, para las cuales existen 8 combinaciones distintas de proposiciones, dando lugar a 8 proposiciones compuestas que resultan cuando P es falsa y Q es falsa y R es falsa, o P es falsa y Q es falsa y R es verdadera, o P es falsa y Q es verdadera y R es falsa, o P es falsa y Q es verdadera y R es verdadera, o P es verdadera y Q es falsa y R es falsa, o P es verdadera, Q es falsa y R es verdadera, o P es verdadera y Q es verdadera y R es falsa, o cuando P es verdadera, Q es verdadera y R es verdadera. Para una forma proposicional f que está en función de 4 variables proposicionales, P, Q, R y S, estas pueden ser reemplazadas por cualquiera de las 16 distintas combinaciones de proposiciones, como se muestra en la tabla de verdad siguiente. La tabla de verdad de esta forma proposicional tiene 4 entradas que corresponden a las 4 variables proposicionales, existiendo 16 distintas combinaciones de proposiciones, dando lugar a 16 proposiciones compuestas. Si continuamos con este análisis, se observa que el número de diferentes combinaciones de las proposiciones que pueden sustituirse en las variables de una forma proposicional depende del número de variables proposicionales, como se puede resumir en el siguiente cuadro. Cuando el número de variables es 1, el número de combinaciones es 2.
esto es 2 a la 1. Cuando el número de variables es 2, el número de combinaciones es 4, lo cual es igual a 2 al cuadrado. Cuando el número de variables es 3, el número de combinaciones es 8 y 8 es igual a 2 elevado al cubo. Cuando el número de variables es 4, el número de combinaciones es 16 y 16 es 2 elevado a la 4. En general, si la forma proposicional tiene n variables proposicionales, el número de combinaciones de las proposiciones es 2 elevado a la n. A continuación, realice la actividad propuesta. A continuación, veremos 3 ejemplos de la construcción de una tabla de verdad de 3 formas proposicionales de 3 variables. Como es de esperarse, el número de combinaciones de las proposiciones es 2 al cubo, es decir, 8 combinaciones diferentes. En la tabla de verdad correspondiente a la forma proposicional A, se observa que no importa por qué proposiciones se reemplacen las variables proposicionales, las proposiciones compuestas resultantes siempre son verdaderas. Al construir la tabla de verdad de la forma proposicional B, todas las proposiciones compuestas obtenidas son falsas para cualquier combinación de proposiciones que se reemplacen en las variables proposicionales. En la tabla de verdad para la forma proposicional C, se observa que existe un solo caso donde se obtiene una proposición compuesta falsa. Esta resulta cuando se reemplazan a P por una proposición verdadera, a Q por una proposición verdadera y a R por una proposición falsa. Para las otras combinaciones, las proposiciones compuestas resultantes siempre son verdaderas. De acuerdo a las diferentes proposiciones compuestas que se obtienen a partir de una forma proposicional, estas pueden ser tautología, contradicción o contingencia. A continuación se definirán las formas proposicionales, tautología, contradicción y contingencia. Una forma proposicional es una tautología si y solo si, al sustituirse las variables proposicionales por cualquier combinación de proposiciones, se obtiene siempre proposiciones compuestas verdaderas. Por ejemplo, la forma proposicional A que se analizó previamente. Una forma proposicional es una contradicción si y solo si, al sustituirse las variables proposicionales por cualquier combinación de proposiciones, se obtienen siempre proposiciones compuestas falsas. Por ejemplo, la forma proposicional B que se analizó previamente. Una forma proposicional es una contingencia si y solo si, al sustituirse las variables proposicionales por diferentes proposiciones, se obtienen proposiciones compuestas verdaderas para ciertas combinaciones y proposiciones compuestas falsas para las restantes combinaciones. Por ejemplo, la forma proposicional C que se analizó previamente. A continuación, realice la actividad propuesta. Hemos llegado al fin de la sección de formas proposicionales. Les agradecemos su tiempo, su dedicación y su perseverancia en el estudio de las matemáticas. Para profundizar este tema, les recomendamos revisar el libro de matemáticas, realizar las autoevaluaciones y también desarrollar los ejercicios propuestos.